Muy bien, chicos. Ya con esta Hola. segunda parte del día de hoy ya tenemos el diagnóstico multiaxial. La pregunta de Daniel era, ¿cómo vamos a saber los códigos? Obviamente uno de psiquiatra se los va aprendiendo con la utilización constante. Ustedes obviamente van a tener el 610 para revisarlo. Por ejemplo, mi idea es, después de haber visto la película, a ver si Rebeca se va a integrar o no a estas clases. Ustedes tendrían que hacer la historia clínica basada en toda la historia De Joaquín. de Joaquín, correcto, como que si fuese un paciente más. Obviamente yo lo voy a ir guiando. El miércoles, ¿qué vamos a hacer? Para el miércoles yo necesito que revisen todos los apuntes de las clases teóricas que tuvieron y que revisen también los fármacos, porque yo les voy a poner viñetas clínicas cortas que vamos a ir buscando. Diagnóstico, nombre del trastorno, tratamiento farmacológico, efectos adversos de los medicamentos, porque por ahí sería, así sería el examen. Bien, la marcha diagnóstica. La marcha diagnóstica es un cuadrito que yo les mandé, creo que sí se los mandé ya a ustedes. Diagnóstico sintomático, síndrome depresivo, que lo vimos en el cuadrito al final de la historia de enfermedad actual. Diagnóstico neuroanatómico, sistema límbico, los circuitos mesocorticales, límbico temporal, amígdala, córtico, ganglios basales y proyecciones serotoninérgicas orbitofrontales. Ahí podrían graficarlo ustedes con una imagen del cerebro. Diagnóstico neuroquímico. Hay una disminución de la serotonina, disminución de la norepinefrina y disminución de la dopamina. Estas disminuciones de estas tres aminas explicarían el síndrome depresivo. Diagnóstico diferencial, enfermedades que podrían provocar sintomatología depresiva. El hipotiroidismo, ese es uno. Accidente cerebrovascular, epilepsias, cáncer de páncreas, hipoglucemia severa, Parkinson, uso de sustancias psicoactivas como la marihuana y entre otras, cocaína, alcohol, síndrome ansioso, las estructuras anatómicas involucradas, la amígdala, el locus coeruleus y las conexiones. Diagnóstico neuroquímica, aumento de la noradrenalina, aumento de la adrenalina, disminución del GABA y desregulación serotonina. Diagnóstico diferencial, abuso de alcohol y de sustancias psicoactivas, trastorno de estrés postraumático, ansiedad no patológica, TOC e hipertiroidismo. Síndrome psicótico, sistema límbico, regiones prefrontales, lóbulos temporales, tálamo y ganglios basales. Diagnóstico neuroquímico, aumento de dopamina. Diagnóstico diferencial, inducido por sustancias, la esquizofrenia, trastornos delirantes y trastorno orgánico. Esa es la marcha diagnóstica del paciente. Eso prácticamente yo se los di en aquel cuadrito y solo tienen que revisarlo. Diagnóstico psicosocial, al final es prácticamente la historia de ella. Problemas académicos, tuvo problemas con sus compañeros por ser víctima del bullying, conflictos de pareja, su pareja era casada y terminaron porque la esposa del señor pues le dijo que terminar la relación, y el aborto espontáneo, que también es un estresor. Bien. Factores, diagnóstico teológico, factores psicosociales, fue creada por su abuela, la mamá lo dejó desde que tenía un mes de haber nacido, nunca conoció a su padre y no le interesaba, tuvo un aborto espontáneo a los 20 años y luego se deja con su pareja porque era casado y quería evitar conflictos con su esposa, conflictos de pareja. Causa medicamentosa, este es un plus que ellos hicieron, esto lo pueden hacer ustedes en la parte de la teoría. Causa medicamentosa, refiere que toma litio y quetiapina desde hace un año y la sertralina. Se la suspendieron en mayo del presente año. El uso prolongado de litio puede tener ciertas reacciones adversas, como efectos cognitivos, disforia, falta de espontaneidad, enlentecimiento en el tiempo de reacción y trastornos de la memoria. Signos de incomplemento terapéutico. También puede afectar la glándula tiroidea, teniendo una incidencia de hipotiroidismo en un 14% en el sexo femenino.
Bien, aquí está lo que decía Daniel. ¿Cómo voy a hacer yo para poder decir si esto es un trastorno depresivo o un trastorno bipolar? Entonces tenemos ahí el diagnóstico nosográfico, el trastorno bipolar. Trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados, es decir, al menos 2, en los que el estado de ánimo, los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y el nivel de actividad, manía o hipomanía, y en otras en una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y de la actividad, depresión. Lo característico es que se produzca una recuperación completa entre los episodios aislados. A diferencia de otros trastornos del humor afectivos, la incidencia en ambos sexos es aproximadamente la misma. Dado que los enfermos que sufren únicamente episodios repetidos de manía son relativamente escasos y de características muy parecidas, antecedentes familiares, personalidad premórbida, edad de comienzo y pronóstico a largo plazo, al resto de los enfermos que tienen al menos episodios ocasionales de depresión, estos enfermos se clasifican como otro trastorno bipolar F31.8. Aquí está, resumiendo el trastorno bipolar. ¿Por qué decimos nosotros que es un trastorno bipolar? Bien, el trastorno bipolar era F31.5. No hay en el CI-10 una clasificación completa del F31.5. Ellos tomaron el F31 general y después ellos se fueron. ¿Qué es eso de un episodio depresivo grave sin síntomas y con síntomas psicóticos? Entonces, durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es probable que la pérdida de estimación de sí mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa sean importantes y el riesgo de suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un episodio depresivo grave. Pautas para el diagnóstico. Debe estar presente los 3 síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado y además por lo menos 4 de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave. Sin embargo, si están presentes síntomas importantes como la agitación o la inhibición psicomotriz, el enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de describir muchos síntomas con detalle. En estos casos está justificada una evaluación global de la gravedad del episodio. El episodio depresivo debe durar normalmente al menos 2 semanas, pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio muy rápido, puede estar justificado hacer el diagnóstico con una duración menor de 2 semanas. Durante un episodio depresivo grave, no es probable que el enfermo sea capaz de continuar con su actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy limitado. Incluye episodios depresivos aislados de depresión agitada, melancolía, depresión vital sin síntomas psicóticos. Bien, describieron el episodio depresivo sin síntomas psicóticos. Vamos por niveles. Lo primero fue F31.5. Ok, lo primero es describir trastorno bipolar. El F32.2 porque están todas las características del episodio depresivo y el F32.3 porque es el agregado, la psicosis. Estudio depresivo grave que satisface las pautas establecidas para el F32.2 y en el cual están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces difamatorias o acusatorias o de olores a podrido o de carne en descomposición. La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor. Las alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. Ver F30.2. Incluye depresión mayor con síntomas psicóticos, depresión psicótica, psicosis depresiva psicógena y psicosis depresiva reactiva. ¿Vimos, Daniel? Ya nos dimos cuenta cómo es que llegan los diagnósticos. Entonces, la tarea de ustedes, Juan, vamos a ver, vamos a hacer la tarea. Bueno, Wilmer dijo que iba a conseguir a alguien para ver si se le podía hacer una historia fíjese clínica. que hablé con el papá el sábado. Me dijo el papá de él que por él no había ningún problema, pero que tenía que hablar con el muchacho este primero para ver si él aceptaba. Okay. Parece que estaba siendo tratado ahí en el Mario por el doctor Lester, me dijo. Ok.
Sí, pero no sé si siempre vía Zoom, no estoy seguro. Y lo que él me relató de que el muchacho este ha entrado en depresión a raíz de la separación de la mamá de él con el papá y que le echa la culpa a él, al papá, o sea, le echa la culpa al papá de todo eso y se pone bien violento y todo eso. Entonces yo quedé, no sé si lo voy a ver hoy o mañana y en todo caso yo le escribiría mañana para ver si es posible, lo miremos el día miércoles. Ok, muy bien. A ver, Están las ¿verdad? dos opciones. Que yo lo entreviste y ustedes vayan viendo cómo se hace la entrevista, o que ustedes le entrevisten, le hagan la entrevista aparte. Bueno, pues si el cipote le da pena hablar conmigo y todo eso, tal vez puede ser que ustedes lo entrevisten, hagan la historia clínica, yo se las reviso. Igual, ya sea que yo lo entreviste o que ustedes hagan la historia clínica por aparte, yo lo voy a seguir en el proceso. Ok. Yo tengo que valorarles 30 puntos en esta práctica. ¿Cómo pienso valorarlas? Ahorita estaba craneando cómo pienso valorarlos. Ok, 10 puntos de una revisión biográfica como la que están haciendo estos muchachos acá en esta presentación, 15 puntos de historia clínica y 5 puntos de un examencito, de una prueba que les puedo hacer e incluso se las puedo hacer oral así como estamos conversando ahorita. ¿De acuerdo? Vaya, si vimos ¿Está qué es lo bien? que ansiedad y depresión es lo que más van a ver ustedes. Yo lo que necesito que ustedes se enfoquen tratamientos para la ansiedad, para la depresión, antidepresivos y ansiolíticos. Es lo que me interesa. Obviamente van a tener que conocer un poquito de los antipsicóticos y los estabilizadores del ánimo, pero en la práctica, como médicos de atención primaria, ustedes van a ver depresión y ansiedad. Bien. Entonces, habla Wilmer con el paciente a ver qué te dice, ojalá que quiera colaborar. Sí. Entonces, ahorita tendríamos dos historias clínicas. La película. La de la película, que igual Ajá. ustedes la describen, la narran así como están describiendo esta historia clínica. Yo se las reviso, les digo, que faltó esto, faltó lo otro, revísenlo para que la vuelvan a hacer, para que la vuelvan a afinar. Y esa va a ser una de las historias que van a presentar. Y si este chico colabora, luego yo lo entrevisto o lo entrevistan ustedes, ustedes van haciendo la historia clínica, le vamos pidiendo todos los antecedentes y el examen mental, pues probablemente lo hacen ustedes o lo vuelven a entrevistar ustedes. Ok. Perfecto. Bueno, entonces tenemos, al final de todo esto, Daniel y Wilmer, F31.5, trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos. Pautas para el diagnóstico. El episodio actual satisfaga las pautas del episodio depresivo grave con síntomas psicóticos del F32.3, se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto en el pasado. Diagnóstico integral. Mujer de 22 años de edad con historia de trastorno bipolar desde hace un año, apareciendo cuando su relación de pareja terminó y vivía sola sin su familia en otra ciudad. Y presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos de 2 semanas de evolución, examen físico entre los límites normales, familiares con antecedentes de asma bronquial. Por otro lado, ha presentado problemas de anedonia, alucinaciones auditivas, autolesiones, abulia, sudoración, taquicardia, insomnio, entre otros. Por sus síntomas depresivos consideramos realizar el protocolo de exámenes de rutina, específicamente el hemograma para descartar patologías como la anemia por los síntomas de fatiga, ahí está la bilografía, pruebas de las hormonas tiroideas para descartar hipotiroidismo y su relación con estos síntomas de hipoactividad, ahí está la bilografía, que es algo que ustedes pueden poner ahí en historia. Al descartar que los trastornos psiquiátricos son secundarios a enfermedades médicas generales no psiquiátricas, planteamos otras propuestas diagnósticas basándonos en los siguientes factores psicosociales y de causa medicamentosa. Fue criada por su abuela, la mamá la dejó desde que tenía un mes de haber nacido, nunca conoció a su padre y no le interesa. Se fue a vivir sola a otra ciudad, conoció a su padre, a su pareja y tuvo un aborto espontáneo a los 20 años y luego la relación termina porque era casado y quería evitar conflictos con su esposa. Hay un factor que es el sexo y la edad. Las mujeres en edad fértil y durante sus embarazos tienden a ser más predispuestas a trastornos afectivos como el trastorno bipolar. Palomo, Jiménez, Manual de Psiquiatría, Madrid, España, Life Publicidad, 2009.
Ahí ellos van haciendo un análisis del cuadro y van buscando bibliografía que vaya apoyando. El hipotiroidismo puede ser una complicación en el 50% de las personas que reciben tratamiento con litio a lo largo plazo, tienen anomalías de laboratorio, el 30% tiene una elevación de la hormona liberadora de tirotropina. El tratamiento adecuado para la paciente sería iniciado con un estabilizador del estado de ánimo, como el litio, para estabilizar el episodio depresivo grave. Simultáneamente le indicaremos un antipsicótico atípico, como la quetiapina, para mejorar sus síntomas psicóticos, como las alucinaciones auditivas. Y aquí está el tratamiento farmacológico que ellos van a aplicar. Ellos mencionan litio y quetiapina. Litio, mecanismo de acción, efecto estabilizador del estado de ánimo con una reducción en la concentración del neurotransmisor de catecolamina, puede disminuir las concentraciones de monofosfato de adenosina cíclico, AMP cíclico, indicado en trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia. Posología, dosis inicial 300 miligramos 3 veces al día, se puede aumentar a 600 miligramos, incluso llegar hasta 1200 miligramos, 2-3 veces al día. Efectos adversos: vómitos, dolor abdominal, serostomía, ataxia, mareos, nistagmo, debilidad muscular, disforia, polidipsia, hipotiroidismo en mujeres y hombres. Interacciones importantes para ellos: antipsicóticos, principalmente con la combinación de litio y haloperidol. No es muy recomendable. De hecho, la semana pasada atendí a un paciente debutando con trastorno bipolar y que totalmente rechazó el tratamiento porque tuvo reacciones bien intensas con la combinación. Mucha rigidez, hablaba con un lenguaje arrastrado, le costaba articular la palabra y todo eso. Antidepresivos: AINES y ECA, inhibidores de los canales de calcio, a manitol, metronidazol, con la quetiapina puede dar somnolencia, pero está bien en los demás. Quetiapina es un antagonista de serotonina, de dopamina, bloqueo del receptor de serotonina y de dopamina D2. Este tiene una vida media corta, entonces es el único antipsicótico que está recomendado dar 2 veces al día. Las indicaciones de esquizofrenia, episodios maníacos y depresivos del trastorno bipolar tipo 1. Posología, dosis inicial 25 miligramos 2 veces al día, incrementar 25 a 50 miligramos por dosis cada 2 o 3 días hasta alcanzar 300 a 400 miligramos diarios. Dosis entre 1200 a 1600 miligramos de quetiapina al día en casos severos como el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Efectos adversos: somnolencia, hipotensión postural, mareos, puede aumentar la prolactina, aumenta la frecuencia cardíaca, estreñimiento, aumento de las transaminasas hepáticas. Bien, algunos pacientes se quejan de estreñimiento. De lo que yo recuerdo, sí tuve un paciente que se quejaba de bastante estreñimiento. Y aumentar la prolactina, que puede traer consecuencias del aumento de prolactina: ginecomastia en el varón, galactorrea tanto en el hombre como en la mujer, amenorrea en la mujer, disminución o disfunción sexual en ambos sexos. Interacciones: la fenitoína multiplica por 5 la eliminación de la quetiapina y al usarse con litio puede provocar somnolencia, pero que podría ser beneficioso en aquellos pacientes con trastorno bipolar e insomnio. Este es un algoritmo que ellos encontraron para el algoritmo de tratamiento del episodio depresivo en paciente con trastorno bipolar. Los de primera línea: litio, lamotrigine y quetiapina. Con estos medicamentos se comienza. Si con el paso del tiempo, estamos hablando más o menos de 2 a 4 semanas, el paciente no mejora, entonces podemos combinar fármacos de la primera línea: litio y quetiapina o lamotrigina y quetiapina. Si el paciente no termina de mejorar, entonces a esta combinación le agregamos un inhibidor selectivo de la recaptura, como cetina, como sertralina, como escitalopram o bupropión, que el bupropión es un antidepresivo que tiene menor riesgo de provocar viraje a maní en pacientes con trastorno bipolar o que sospechamos bipolaridad en un paciente con depresión. Y la otra combinación que podemos utilizar de segunda línea sería olanzapina y valproato. Si no mejora este paciente, tenemos tercera línea: otro antidepresivo más estabilizador, como los antidepresivos duales como la venlafaxina y duloxetina. Es en función del psiquiatra tomar la decisión.
antidepresivos noradrenérgicos como la reboxetina, antidepresivos dopaminérgicos como pramipexol, antidepresivos tricíclicos, que no se recomiendan mucho realmente, porque hay un mayor riesgo de virasmanía, los IMAO, que ya no se están utilizando en la actualidad, o moclobemia dentro de los IMAOs. Y por último, si ya todo lo demás, el tratamiento farmacológico no funciona, entonces terapia electroconvulsiva en aquellos pacientes con episodios depresivos severos, que ya no podamos manejarlo. Entonces es la primera, la indicación de TEC. Y el algoritmo de tratamiento para el episodio depresivo, pero para el mantenimiento, los de primera línea, litio, olanzapina, valproato o la motrigina en combinación. Segunda línea, combinaciones de fármacos de la primera línea, puede ser olanzapina y valproato, olanzapina y la motrigina, o litio y olanzapina. Otro que podríamos utilizar, carbamazepina y oscarbamazepina, aripiprazol o quetiapina. Y la tercera línea, clozapina, otros antipsicóticos y terapia electroconvulsiva. Ese es el tratamiento. Y este es un algoritmo de ver cómo podemos manejar al paciente. Trastorno bipolar, episodio depresivo, evaluar riesgo suicida, tener en cuenta las preferencias del paciente, la familia y el entorno del tratamiento. Tener en cuenta la gravedad y los riesgos y las opciones de tratamiento, eliminar los factores estresantes. Si está trabajando y eso les causa mucho estrés, hay que suspenderle del trabajo. Si está estudiando y eso le genera mucho estrés, hay que suspenderlo del estudio. Y si la intensidad es leve o inestabilidad del estado de ánimo, pues utilizar la motrigina o litio u otros anticonvulsivantes, considerar terapia interpersonal o terapia cognitivo-conductual. Si es moderado, IRS u otro antidepresivo, considerar el uso de la motrigina. Y si es intensa, IRS u otro antidepresivo, considerar TEC. Si está psicótico, considerar también antipsicótico. Y luego, pues, decidir si va a ser tratamiento de mantenimiento con fármacos o sin fármacos, solo con terapia. Y aquí estaba la historia que les traía el día de hoy, chicos. No sé si captaron todo. Ok. Bien, ¿qué fue? ¿Qué les pareció la historia? Pues parece que sí. Está interesante, la verdad. Eso es lo que les tocaría hacer a ustedes en esta semana. Sí. Ok, ¿qué fue lo que les llamó porque yo necesito una revisión bibliográfica? Pongámosle que la pueden hacer del tema de la película. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustaría investigar a ustedes? Es una sola revisión. 5 artículos de los últimos 5 años, una revisión bibliográfica de esos 5, un artículo, no sé si han tenido experiencia haciendo artículos, que tenga introducción, que tenga cuerpo, que tenga conclusiones y las bibliografías. ¿Qué es lo que les interesó de eso que vieron ustedes en la película? En lo personal, a mí algo que sí me llamó la atención bastante fueron los estresores. Los estresores que tenía Joaquín, que en general no era solo el hecho de que la mamá se había ido y lo había dejado, sino que también se había ido la amiga. Pero cuando ya para el final de la película logré ver de que no solo él tenía problemas de estrés y ansiedad y depresión, sino que, o sea, la muchacha también se puso como depresiva en un momento, la mamá de la muchacha también, el papá de Joaquín, o sea, los estresores más que todo. Ok, muy bien. Vamos a ver, Daniel. Sí, bueno, a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, aparte que el estresor principal de Joaquín había sido la partida de su mamá, creo que fue más, ¿sí?, entender por qué se había ido, ¿verdad? Ese creo que fue el estresor, o sea, lo hizo sentir más, ¿cómo se llama? Cuando no puede hacer nada, y ¿cómo le digo? ¿Cuál es la palabra? Cuando no puede hacer algo usted por alguien, o no puede hacer algo al respecto.
Eso es... Incapaz. No. No. Impotente. Es impotente. Es impotencia de no poder, sí, de no poder haber hecho nada con respecto a la causa por la que tu mamá se fue. En realidad estaba enferma. Prefirió irse para que no sufrieran por ella. Y luego, pues, la partida de Mara, ¿verdad? Sin que le dijeran nada. Y bueno, él se graduó, llegó aparentemente una vida normal. Pues luego de repente, ¿verdad? Debutó con su crisis. Okay. Eso fue por ahí podría más me interesó investigar como investigación predictores de depresión y ansiedad. Podría investigar, podría hacer todo lo que puede ser predictores que le puedan orientar. Por lo menos necesito mínimo 5 bibliografías de los últimos 5 años para que ustedes hagan una revisión de 3 a 4 páginas de cuerpo de la revisión bibliográfica con la bibliografía. Bueno, como fue, llevaron epidemia, entonces no sé si ustedes utilizan APA o Vancouver. ¿Cuál utilizaron? Creo que es en Vancouver con respecto a la... Ok, muy bien, entonces por ahí van. Pero no sé, lo que sea. Cualquiera de las dos, no hay problema. Ok, sí. Muy bien. Entonces el cuerpo de la... El cuerpo de los artículos, doctor, se quiere que damos como un marco teórico sobre los 5 artículos, ¿verdad? Que vaya dirigido a la depresión y la ansiedad. O sea, del tema, o sea, yo ahorita le estoy poniendo un artículo del tema de la película porque no hemos visto el paciente que probablemente Wilmer va a conseguir. Si podemos verlo y usted le llama algo del tema, y eso sería como el último, el trabajo final que ustedes me tendrían que entregar al final de esta rotación, que es por ahí como el 20 y tanto, ¿verdad? 22 creo que es el último día. Entonces ahí para poder yo entregar eso. Creo que sí. Y la historia clínica vamos a ir valorando 15 puntos. Ahorita yo estaba haciendo los ejercicios de entregarles a ustedes los trabajos, haciéndolos de esta manera. La idea es que ustedes entregan de esta historia clínica de Adrián Suárez, que así se llama el actor, de Joaquín. Van a hacer una historia clínica específicamente de Joaquín. Yo quiero ver el primer producto en el transcurso de esta semana para que yo irlos guiando, que es lo que necesito, pueden corregir de esta manera, y yo los voy a mandar a estudiar. Estudien tales trastornos. Leyendo esos trastornos, después de ese primer borrador, ustedes van a tener un conocimiento mucho más amplio de lo que le estaba sucediendo a Joaquín. Y en base a esos diagnósticos, yo les voy a mandar a estudiar del CI10 o del DSM-5 los criterios para que ustedes vayan dándole cabeza a eso. Y después les voy a decir, bueno, si está con tal depresión, entonces, ¿qué tratamiento le podemos dar? Por las condiciones del hombre, por las comorbilidades y todo eso, para que ustedes vayan trabajando. No es que van a trabajar ustedes solos, sino que yo les voy a ir acompañando en ese proceso. Igual con la historia clínica de... Perfecto. Que tenemos esta semana y prácticamente la... Vamos a ver, chicos. Esta semana y la siguiente. Por ahí. Tenemos 2 semanitas para trabajar. Si trabajamos, si el miércoles consigue este muchacho Wilmer, trabajan con esa y la vamos presentando entre el lunes 15 y el 17, esas 2 historias clínicas. Ojalá que Rebeca pueda participar porque necesitamos que ella se involucre. Sí, la voy a llamar. Ok, muy bien, chicos. No sé si hay algún comentario más. De mi parte no, todo tranquilo. Ok, chicos, entonces cualquier cosa estoy ahí en el WhatsApp. Perfecto, doctor. Y estamos pues ya despedidos por el día de hoy. El miércoles entonces, igual, Wilmer, avísame si vas a conseguir el pacientito para el miércoles para mandar el link y ahí nos vamos a estar más o menos entre la 1:30 y 2 de la tarde comenzaríamos con este muchacho para poderlo entrevistar y ahí van afinando. O si no, siempre estudien para que nosotros revisamos nuestras viñetas clínicas.
Perdón. Y me puedan dar un Perfecto, primer avance doctor. de la historia. Bueno, muchachos, Perfecto, cuídense, estamos bien. cuídense, y seguimos en comunicación. Daniel, Bueno, si te puedes, muchas no sé gracias, si doctor. Daniel o Gracias, Wilmer doctor. se van a contactar con Rebeca. Me avisan en todo caso. Sí, no, yo te lo voy a llamar ahorita. Ok, gracias. Mucho gusto. Ok, doctor, Bueno, buenas tardes. Buenas Bueno. tardes.